Muy buena gente, vamos allá con el texto de griego. Lo primero, como siempre, es una lectura comprensiva, todo lo que se pueda. Y vemos que en la segunda línea, al principio, tenemos un punto que, como siempre, nos facilita la tarea. Recordad que los puntos delimitan frases y nos permite dividir el texto en partes más pequeñas. Si hacemos hasta ese punto, lo primero que tenemos que hacer es buscar los verbos. Si no encontráis los verbos, recordad, haced la morfología como siempre y ahí encontráis los verbos. Entonces, el primer verbo con el que nos encontramos es esfagiatsonto, desinencia onto. Solo con esto ya sabemos lo que es. Es una tercera del plural del imperfecto de indicativo medio, porque esta desinencia es propia del imperfecto medio. Esto ser imperfecto necesita un aumento. Recordemos dos tipos de aumento: temporal y silábico. Temporal, alargamiento de la vocal por la que empieza el verbo. Silábico, añade epsilon a la consonante por la que empieza el verbo. En este caso tenemos una epsilon, que es un aumento silábico. Por tanto, la raíz es sfagiats. Por tanto, hay que buscar sfagiazzo, que significa sacrificar. Bien, ya tenemos hecho el primer verbo. El siguiente verbo es ektoxeuon, que una vez más, por esta desinencia, ya sabemos que es una tercera persona del plural del imperfecto de indicativo activo. Necesitamos un aumento, tenemos una epsilon. Una vez más, aumento silábico. Toxeuo significa lanzar con arco. Un verbo más, que este sí va a necesitar de comentario, que es esfendonon. Vamos a apuntarlo abajo. Vamos a apuntarlo abajo y ahora vemos qué hacemos con esto. Primero, la desinencia es omega ni. Podemos pensar que esto es un genitivo plural, declinado. Pero no puede ser porque esfendonos, esfendonu, de la segunda, o esfendonon, esfendonum, si es neutro, no aparece en el diccionario. Por lo tanto, esto no puede ser genitivo plural. Solo nos queda que esto haya sido fruto de una contracción. Esta omega sería una contracción de una alfa más una omicron. De modo que lo que acá habría pasado sería que al esfendón habría que añadirle la alfa de final de la raíz más la desinencia omicron ni. Y aquí tendríamos una contracción. Por tanto, esta sería la desinencia verbal. Una vez más, sería imperfecto. Pero para confirmar que esto es un imperfecto, tenemos que buscar un aumento. Y efectivamente, tenemos otro aumento silábico. Por tanto, esta forma verbal es una tercera persona del plural del imperfecto de indicativo activo de un verbo contracto en alfa. Cuidado con los verbos contractos, que ya sabéis que cuando salen nos pueden dar esta sorpresa. Bien, hasta el punto ya tenemos los suficientes verbos. Delimitamos oraciones. Entre la oración de esfagiatsonto y la de etoxeuon no hay nexo. Hay un punto alto, lo cual tenemos una oración yuxtapuesta. Pero entre etoxeuon y esfendonon sí tenemos un kai, que es una conjunción nexo. Y como tiene justo al lado, por tanto por delante y por detrás, sendos verbos, va a unir oraciones. Por tanto, tenemos una oración aquí y otra oración que llega hasta etoxeuon. Aquí tenemos una oración coordinada número 1 y aquí una oración coordinada número 2. Perdón. Bien, ya tenemos hecha la delimitación oracional. Siguiente paso, morfología. Hoi es un artículo nominativo plural masculino. Men es una partícula que ni se toca. Y mantéis obligatoriamente tiene que ser un nominativo plural.
Eis es una preposición de acusativo. Tom potamón es un acusativo singular. Todo ello, complemento circunstancial. De es una partícula que ni se toca. Hoi polemioi es un nominativo plural. Si hacemos la sintaxis, hoi manteis es el sujeto de la primera oración yuxtapuesta y hoi polemioi va a ser el sujeto de la segunda oración, es decir, de la primera oración coordinada. Hay un problema con manteis porque hemos conseguido analizar morfosintácticamente manteis a partir del artículo, que nos ha facilitado mucho la vida. El problema va a estar en buscar esa palabra en el diccionario. Porque, si echamos un vistazo, hemos dicho que es nominativo plural, manteis, tenemos una desinencia eis. La desinencia eis no es de ninguna declinación, por tanto aquí han tenido que pasar cosas extrañas. ¿De acuerdo? Como siempre, Apple troleando. Lo que ha pasado aquí es que tenemos desinencia mantei y la desinencia epsilon sigma de nominativo plural. Esto es un tema en iota. En iota, por supuesto, variable. La iota ha desaparecido y ha provocado la contracción. El nominativo de esta palabra es mantis manteos, que significa sacerdote, ¿de acuerdo? O adivino, ¿no? Tenéis que tener cuidado con esto porque estas palabras pues salen poco. Yo os aconsejaría que las aprendieseis de memoria. Estos enunciados yo aconsejo que los aprendáis. Y así os curáis en salud. De hecho, la mantis religiosa, el, el insecto mantis religiosa, se llama mantis porque es sacerdote. Y la mantis tiene juntitas las manos como si estuviese rezando, ¿no? Traducimos. 3 oraciones, la primera más larga y las otras pues no tienen nada. Sujeto, homemantes, los adivinos. Los adivinos, sfagiazzonto. Sfagiazzo significa sacrificar. En imperfecto, sacrificaban. Eiston potamón junto al río. Punto. Hoidepolemoi etoxewon kai esfendonon. Hoidepolemoi, los enemigos. Etoxewon puede traducirse por usar el arco o también por asaetear. Yo prefiero usar el arco en imperfecto. Usaban el arco. Kai esfendonon. Y lanzaban con onda. Bien, ya tenemos hasta ahí analizado. Última parte del texto. Como siempre, verbos epaianitson, desinencia omicron ni y aumento silábico. Tercera del plural, del imperfecto, de indicativo activo. Y por último, pantes, de pas, pasapán, nominativo plural, y además es un adjetivo que necesita un sustantivo, y hoi stratiotai es un sustantivo, va todo junto, y a partir del hoi sabemos que esto es un nominativo plural. Por supuesto, sujeto. Solo nos queda traducir. Pantes hoi stratiotais. Todos los soldados. Epaianitson. Cantaban un peán. Un peán es un poema, no un Apolo, pero bueno. Un himno religioso, si queréis. Bastante simplista, ¿no? Ya estaría, como siempre, un texto que no tiene demasiadas complicaciones. Lo más importante aquí son los verbos.
incidimos, como siempre, en el análisis oracional y la delimitación de las acciones, como siempre, en la morfología. Abrazos digitales. Hasta luego.